estas academias regionales municipales o crea la alta dirección pública en el municipal. Bueno, el sistema municipal funciona distinto. Uno lo percibe acá, pero en el mundo municipal la atracción, retención y fortalecimiento del capital humano es complejo. Quienes viven en una comuna pobre, si tienen la suerte de irse a Estados Unidos a estudiar a Europa, no vuelven. Los problemas de atracción y retención del fortalecimiento del capital humano es un tema complejo, por tanto hay que entender cómo funciona eso en el interior del territorio y no trasladar las cosas sin comprender un poco más. Por último, la gran problemática hoy día es que toda la ineficiencia pasa por tecnología y pasa también por la transparencia y probidad a través de la fiscalización. Y este estudio que sacamos hace un par de meses, en vez de hacer los rankings que nosotros hacíamos cuando no entendíamos esto hace 3 años atrás, cuando creíamos que los municipios sabíamos que eran distintos, pero no teníamos las capacidades de hacer análisis cruzados y ortigas multivariables, hacíamos estudios parecidos. Hoy día todos nuestros estudios distinguen 4 o 5 municipios. Y lo que quisimos hacer en este tema de gobernabilidad y transparencia municipal fue justamente demostrar algo empírico. Hace 3 años atrás se trasladaron cuantiosos recursos para temas de gobierno electrónico en los temas municipales. Igual manera, transparencia municipal. Recursos, después nos preguntamos, oye, pero no funcionó. Mandamos computadores para todos lados y no funcionó. Hicieron gestión del cambio, trasladaron la cultura a los tipos, vieron que eran diferentes, crearon el manual de cortapalo, el Consejo para la Transparencia que les decía. Todos los municipios asumieron roles distintos. Para uno eran los abogados, para otros eran los periodistas, todos tomaron la transparencia distinta y lo hacen con cada programa que toman. Por tanto, si uno hace un estudio que vincula las dos cosas, te das cuenta, o se dan cuenta, que los municipios son tan distintos que jamás, si no se consideran estos aspectos, transparencia o gobierno electrónico, van a poder tener un traje a la medida, en la medida que hay situaciones totalmente distintas. Tienen municipios que son apenas 6, donde son 12 años de escolaridad, versus los más pobres, que son 58 comunas, que tienen cerca de 20. Pobreza, 20%, en fin. La distancia, mientras más lejano a la zona urbe, más pobres son, menos educación, menos capacidad instalada. Lo que hay que hacer es ser justo y saber si definitivamente el gobierno central lo ha hecho bien en algunos programas que ha instalado. Fíjense que algo que uno se da cuenta, y con esto sí termino, es que a veces juzgamos mal a los municipios que son más pobres, y les quiero decir que a veces no funciona así. Hay cierta incongruencia en las políticas públicas. Por ejemplo, ustedes pueden tener al municipio de Vitacura que dice, cumple con la transparencia, sí, gobierno electrónico, estupendo. A ver, hagamos un estudio real de esto. Cumple menos que Curicó. Y cumple menos que Curicó porque en Vitacura y en Providencia las personas tienen 3 computadores, internet permanente, wifi. Entonces no podemos medir igual cuando el ciudadano, el habitante es totalmente distinto. No podemos hacer un ranking de los primeros con los 342 y decir, son distintos si tiene una zona rural donde no hay ni siquiera un cibercafé. Y cuando vemos eso, uno dice entonces, veamos. En información, los azules, que son este grupo de municipios que tienen más tecnología, ciudadanos habilosos y todo esto junto, menos nivel de pobreza, lo que decimos permanentemente, están estupendos. Tienen la capacidad entonces los municipios mejores de llevar a cabo transacciones, con eso se puede colegir que pueden llevar a cabo los procesos de transparencia, en fin. Pero qué raro que los mismos municipios, cuando trasladamos a los niveles de interacción, vayan bajando. O sea, ya esto de pagar las patentes vía electrónica ya se puede. Pero lo más importante, ¿para qué instalamos el gobierno electrónico? ¿Para qué queremos la ley de transparencia? Para promover la participación ciudadana, ¿verdad? Uno de los elementos fundamentales. Bueno, no hay ninguna diferencia entre los municipios con más recursos y los con menos recursos cuando lo llevamos al terreno de la participación ciudadana. Por tanto, los que tienen que responder de ese resultado son los municipios que tienen más recursos, no los que tienen menos. Y ahí es donde hay una incapacidad entonces de que la heterogeneidad de que hablamos permanentemente, esta falta de, no solamente se traslade a lo legal, a lo normativo, también, por cierto, se traslada a las políticas públicas y se desarrolle en conjunto con un conocimiento más de lo real. Muchas gracias. Damos la palabra a don Sebastián Soto, director legislativo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Muchas gracias, Rodrigo. Agradecer la invitación a la Universidad Mayor, a la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Sobre todo, Rodrigo, agradecerte por la organización de este seminario que estoy seguro va a ser muy productivo en sus conclusiones.
Me toca hablar al final de un seminario de 2 días, por lo tanto imagino que no es la exposición más esperada, o tal vez la más esperada en su inicio, puesto que es la última. Pero quiero referirme básicamente, y aprovecho también de tomar algunos de los puntos que ha planteado tanto Nancy como Andrés, y detenerme en algunos de ellos a fin de también posteriormente mostrar y debatir un poco sobre la agenda legislativa del gobierno en esta materia. Lo primero es algunos gráficos iniciales que nos dan un pequeño diagnóstico de cómo debemos enfrentar esta materia y esta problemática en torno a los gobiernos locales. El primero es una baja participación, y esto ya está archidicho y lo saben ustedes, este seminario lo ha repetido bastantes veces, y si ustedes miran la tasa de inscritos respecto a la tasa de no inscritos en los últimos 25 años casi, por cierto ha habido una importante disminución, y eso debe preocuparnos. Lo segundo es, llamémosle, todos estos números que están aquí muestran una evidente pérdida de confianza en nuestras instituciones. Y no es del caso de detenerse en cada uno de ellos, cada uno de esos es más deprimente que el otro, por lo tanto tampoco nos conviene profundizar mucho en ellos, simplemente tenemos probablemente un acuerdo en relación a que en nuestra sociedad hay una profunda desconfianza en torno a las instituciones. Pero, siempre hay un pero, ya que Nancy mostró en relación a los municipios un gráfico que decía que eran aquellos que eran percibidos con el mayor nivel de corrupción. Andrés mostró otro gráfico en donde finalmente decían que los municipios eran los que eran percibidos más cerca de los ciudadanos. Y bueno, yo voy a mostrar un tercer gráfico sobre esta materia que nos da una conclusión también que puede ser distinta. Nos compara a nivel latinoamericano respecto a la confianza en los gobiernos municipales. Y la verdad es que aquí hay un pero muy interesante respecto al gráfico anterior. ¿Por qué? Que no se condice mucho con lo que dice Nancy, pero que uno puede entenderlo, y es que la confianza en el gobierno municipal en términos relativos, es decir, en términos comparados con otros países latinoamericanos, no es baja para Chile, sino que nosotros tendemos a confiar más en nuestros gobiernos locales que lo que hacen el resto de los latinoamericanos. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es un dato de hoy, y me parece que nos da una luz en torno a las políticas de descentralización y de fortalecimiento de los gobiernos locales. Es decir, un diagnóstico de baja participación, de desconfianza, pero con una excepción en torno a los gobiernos locales, han llevado al gobierno a intentar fortalecer una agenda legislativa que fomente la participación y que fomente que fortalezca a los gobiernos locales a fin de fortalecer también esa confianza. Y así es como aquí les muestro algunos de los proyectos de ley y me voy a referir solo respecto a algunos de ellos que intentan salvar estas carencias o que intentan dar solución a este diagnóstico. El primero, que no está en esa lista y que es evidente, es el de inscripción automática y voto voluntario. Ese proyecto, y hoy día lo estamos viendo, hay una noticia ayer y hoy, ese proyecto inscribe y permite la participación de 5 millones de chilenos que no estaban inscritos y que no podían participar en las elecciones anteriores, por lo tanto genera un evidente fortalecimiento de la participación al momento de las elecciones. Pero adicionalmente a eso, el gobierno tiene en el Congreso Nacional otros proyectos de ley que también fortalecen la participación. El primero, y tal vez sino que efectivamente el que más avanzado lleva en su trámite legislativo, sobre el cual me voy a detener más adelante, es el de plebiscitos comunales. El segundo es el de elección directa de los consejeros regionales. Y ahí ya tenemos 2 proyectos de ley que motivan la participación, sean los plebiscitos, en las consultas ciudadanas o en la elección directa de los consejeros regionales a nivel regional. Adicionalmente, el proyecto de elecciones primarias, que evidentemente no es un proyecto exclusivo como el anterior o vinculado exclusivamente con la descentralización, sí tiene un aspecto muy relevante para los gobiernos locales. ¿Y cuál es ese? Que permite la celebración de elecciones primarias para los alcaldes. Y en consecuencia permite que la ciudadanía, según se determinen las reglas que establece el proyecto,
acudan a primarias para decidir quiénes serán sus candidatos a alcaldes. Y eso, a mi juicio, fortalece, por cierto, la participación y cierra el círculo de proyectos de ley en materia de participación ciudadana a nivel comunal. Plebiscitos comunales, elección de cores y elecciones primarias. A ellos se suman dos proyectos de ley que contienen diversas disposiciones y modificaciones, tanto para el fortalecimiento del gobierno, los gobiernos locales, algo de lo cual ya dijo Andrés y también se refirió Nancy, que también vamos a ver en detalle, y posteriormente otro que se refiere ya exclusivamente a los gobiernos regionales y también en materia de modernización y gestión. Y por último, uno que no me voy a detener, pero sí creo que es relevante mencionarlo, a efectos de la descentralización hay un importante proyecto de ley que está avanzando, que va a ser profundizado con una indicación que se refiere a la tributación de zonas extremas. Si bien este es un caso específico de descentralización, pero creo que es importante también mencionarlo como para tener sobre la mesa una completa gama de la agenda legislativa que el gobierno tiene en materia de fortalecimiento de la descentralización y en materia de fortalecimiento de la participación local. Si es que ocurre lo que esperamos, es decir, que se aprueben estos proyectos, tendríamos, por ejemplo, esta comparación que me parece bastante contundente. Si es que entre el año 89 y el año 2009 los chilenos fuimos a las urnas en 24 ocasiones, o expresamos nuestra opinión o nuestro voto en 24 ocasiones, eventualmente entre el año 2012 y 2032 podremos hacerlo en 32 ocasiones. Es decir, evidentemente, perdón, en 54 ocasiones. Es decir, claramente va a haber un aumento en la posibilidad de participación de los chilenos, ya sea a nivel de gobierno local, a nivel de gobiernos regionales, primarias, gobierno central, etc. Pero vamos, para no alargarnos, al detalle de los 4 proyectos de ley en los cuales yo me voy a detener, que son, creo, los que más interesan a esta audiencia hoy día. El primero, y para no leerlos ni leer el mensaje completo y los artículos, lo que yo hago es poner ahí el boletín del proyecto de ley. Ustedes pueden ir a la página web de la Cámara, del websil de la Cámara o del Senado y consultarlos en su estado, en qué momento se encuentran los informes y toda la información de la tramitación legislativa. El primero es el de plebiscitos comunales. Está, como digo, ahí en el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y la verdad es que nace de un diagnóstico que, como señalaba, como ya se señalaba aquí, no es necesario ser un gurú para ello, sino que simplemente si uno mira entre las últimas 2 décadas el número de plebiscitos comunales que se han desarrollado en nuestro país es básicamente muy bajo, y son 4. 4 plebiscitos comunales, lo cual demuestra que el mecanismo no es precisamente un mecanismo facilitador de la participación ciudadana. Adicionalmente es un mecanismo escaso porque suele ser bastante caro, puesto que exige, no voy a entrar en detalle, ustedes pueden conocerlo mucho mejor que yo, pero exige la certificación de firma a través de notario y una serie de otros trámites que hacen de esto un proceso algo más costoso que lo que es posible abordar. El proyecto de ley hace una serie de modificaciones, pero solo voy a mencionar algunas que son las que creo pueden ser más interesantes. La primera es que disminuye los periodos en que no se pueden hacer plebiscitos. Y la verdad es que esto es un tema que puede causar un cambio significativo. Hoy día en otros países del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, cuando los ciudadanos van a votar por presidente, también van a votar en cientos de ocasiones por una serie de otras preguntas que se le hacen en los estados, en sus counties, y pueden votar por no solo hacen una raya por el presidente, por el senador o parlamentario, sino que hacen otra serie de rayas en votos distintos que también se les presentan. Pues bien, eso es lo mismo que queremos hacer nosotros. Permitimos, que es cuestión que no está permitida hoy día, en este proyecto de ley, que en las elecciones presidenciales y parlamentarias también se pueda convocar a un plebiscito o a una consulta por parte de esa comuna, por parte de ese gobierno local. Y de esa forma disminuir los costos de levantar toda una máquina para convocar a los votantes y aprovechar lo que ya se hace por ocasión de la elección presidencial. No hacemos lo mismo con la elección parlamentaria porque eso puede llevar eventualmente a que el alcalde que esté en ejercicio
pueda intentar manipular esa elección a través de la votación que se haga en el plebiscito, pero sí a nivel de la elección presidencial y parlamentaria cuando los ciudadanos de esa comuna vayan a votar. Adicionalmente, se disminuyen otras barreras para llevar a cabo un plebiscito. Hay modificaciones en el procedimiento, hay también modificaciones a la aplicación de la ley de votaciones populares y escrutinios. Todos sabemos que cuando hay una elección se cierran las botillerías algunas horas antes, y eso que causa la tristeza de algunos. En este caso, además que es absurdo en un plebiscito comunal. ¿Por qué? Porque en el plebiscito comunal, en zonas urbanas, evidentemente en la comuna de al lado no es aquello lo que aplica. Y todas esas normas se flexibilizan para hacer del plebiscito comunal una situación mucho más normal, mucho más común, y por lo tanto que afecte menos la vida común de los ciudadanos de esa comuna. También se resguarda de mejor forma que el plebiscito sea un proceso imparcial. La teoría ha demostrado que quien hace la pregunta también puede manejar claramente los resultados, y es muy distinto preguntar si yo estoy a favor del plan regulador y votar sí o no, o si yo estoy a favor de la defensa del borde costero, qué sé yo, donde evidentemente la pregunta puede ser más dirigida. La idea y lo que hace el proyecto aprobado por el Senado también es intentar generar una institucionalidad que haga de la pregunta principalmente, que es el aspecto más importante del plebiscito, una pregunta imparcial, donde lo que se decida sea lo más imparcial posible en cuanto a dirigir la respuesta. También se establece, por último, un marco para llevar a cabo consultas no vinculantes, un tema regulado en la Constitución hace mucho tiempo, pero nunca regulado en la ley, como los constitucionalistas saben, puesto que hay alguna sentencia de la década anterior, o más bien de los 90, que se refirió sobre este tema, y se regula también en este proyecto. En resumen, intentamos con este proyecto, que ya está en segundo trámite constitucional, avanzar y facilitar los plebiscitos comunales y las consultas no vinculantes, porque más que una idea de comuna, una idea de gobierno local en la cual todos tengamos que ponernos de acuerdo, creo yo que debe haber la posibilidad de que cada comuna decida sus proyectos y decida por dónde avanzar, y de esa forma confiar en la decisión de cada comuna. Adicionalmente, tenemos otro proyecto de ley que está iniciando su tramitación, que es la elección directa de los consejeros regionales, que no hace otra cosa que concretar el mandato constitucional de la reforma de hace un par de años, en cuanto a que el Consejo Regional esté integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa y no indirecta como es hoy día. Si se aprueba este proyecto de ley, podremos elegir directamente a 286 consejeros regionales a lo largo del país, y de esa forma intervenir de modo importante en las decisiones de los gobiernos regionales y de cada región. Este es un proyecto de ley que está en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, que está siendo discutido hoy día, y que al menos en su inicio plantea un método electoral como el que les señalo a continuación. No creo que sea del caso detenerse en el detalle, si es necesario lo podemos hacer después, pero básicamente en la región los consejeros son elegidos en base a circunscripciones provinciales, y como la Constitución mandata que tiene que haber un cierto equilibrio entre el territorio y la población, se establece un mecanismo que ahí describo brevemente, a fin de que cada provincia esté representada con al menos 2 consejeros, pero que también la población tenga una representación proporcional, puesto que eso es también el mandato constitucional, y es perfectamente, y más bien, y es democrático que así sea. Este proyecto, bueno, es como todos los proyectos electorales, pero en cuanto a territorios, en cuanto a la división y al modo de elección, pero lo sustancial es lo que señalo aquí, y es el segundo proyecto de la agenda legislativa del gobierno en materia de elección y descentralización. El tercero es un proyecto mucho más largo, también mucho más complejo en cuanto a su contenido. Es el proyecto de ley que fortalece los gobiernos regionales. Este proyecto de ley que está en el Senado, en la Comisión de Gobierno, tiene una serie de modificaciones para fortalecer los gobiernos regionales,
y que dice en relación, en primer lugar, con las transferencias de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales. Ustedes recordarán que por allá por hace algunos años la Constitución fue modificada a fin de autorizar la transferencia de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales, y lo que se hace aquí es regular un procedimiento para que esas transferencias para que esas competencias puedan ser transferidas, como por ejemplo competencias vinculadas al ordenamiento territorial, al medio ambiente, a la infraestructura y equipamiento, al transporte, a programas sociales, a turismo, a deportes, etcétera. ¿Qué significa esto, para hacer el cuento corto? Significa que tras un cierto procedimiento regulado en la ley, un gobierno regional puede, por ejemplo, decidir que asume la reconstrucción de la infraestructura o la construcción de la infraestructura en su región, y de esa forma los recursos pueden serle transferidos directamente por ley de presupuesto o a través de convenios de programación. Pero lo que autoriza es justamente a esto, es a empoderar a los gobiernos regionales con competencias que les son transferidas desde el gobierno central. Y una vez más, aquí como no todos los gobiernos regionales son iguales, cada gobierno regional puede tomar esa decisión en conjunto con el gobierno central y avanzar en áreas que le interesen más que otras. Por lo tanto, no hay una única mirada, una única forma de plantearlo, sino que distintas alternativas dependiendo del gobierno regional. Asimismo, el proyecto contiene bastantes modificaciones a las atribuciones del Consejo Regional y del presidente, el funcionamiento del Consejo Regional, creando el cargo de presidente del Consejo Regional, intentando darle más relevancia a ese cargo a través de distintas maneras. También regula la relación entre el Consejo y la Intendencia de forma tal, no es completamente idéntico, pero sí permitir que, así como los ministros se relacionan con el Congreso, los seremis se relacionen con el gobierno, el Consejo Regional. Y así, por ejemplo, hay obligaciones de contestar o de enviar información, hay obligaciones de comparecer cuando es citado, etcétera, etcétera. Y eso creemos, permite equilibrar en cierta medida y seguir avanzando en una profundización de la descentralización. Por último, en este proyecto de ley hay también una serie de modificaciones institucionales y administrativas en las cuales tampoco me voy a detener, pero tal vez la más interesante es aquella que crea un mecanismo de alta dirección regional que permite incorporar lo que hoy día existe a nivel central, a nivel regional, para ciertos cargos técnicos muy importantes en los cuales hoy día se requiere fortalecer las capacidades profesionales. El proyecto, como digo, tiene otra serie de materias en las cuales no creo que sea el caso de detenerse, pero fortalece en definitiva a los gobiernos regionales y avanza en esta materia. Por último, el proyecto de probidad y modernización municipal, ya alejándonos del gobierno regional y concentrándonos en el gobierno propiamente local, en el municipio. El proyecto que está en la Cámara de Diputados siendo estudiado en la Comisión de Gobierno tiene una serie de ideas fuerza que dice en relación, como ya lo adelantó Andrés, con la fiscalización, para lo cual se fortalece la labor del Consejo Municipal, pero no solo en materia de fiscalización, sino que también, por ejemplo, la posibilidad de presentar ciertas iniciativas, contar con ciertos medios de apoyo suficientes o de contratar auditorías. Es decir, que se audite al municipio cuando un número de concejales así lo solicita, auditorías externas, de forma tal de tener un control ya no solo del Consejo, sino también un control externo. Lo mismo con la comparecencia de ciertos directores de unidades municipales al Consejo cuando lo solicite. También el proyecto de ley tiene una serie de mejoras en la gestión municipal, como por ejemplo, regular con mayor profundidad la cuenta pública. También regula en lo concerniente a la elección de alcalde en caso que se origine una vacancia a dicho cargo. Hemos sido testigos hace algunos
ya bastante tiempo, hace ya más de algunos meses, la verdad, casi un año, de la vacancia en un cargo municipal que mantuvo un municipio durante mucho tiempo sin un alcalde, y eso se viene a corregir en este proyecto de ley. Adicionalmente, se fortalece se dictan normas para fortalecer la probidad administrativa en lo que dice relación con el rol de la Contraloría, con el rol de los tribunales regionales electorales, con las obligaciones del alcalde, con la responsabilidad administrativa del alcalde y con otra serie de normas de inhabilidad que creemos van a fortalecer la probidad administrativa y permitir, sobre todo hoy hemos sido, pero esta semana hemos sido testigos de algunos hechos bastante cuestionables en materia de probidad a nivel municipal, que por cierto intentamos salvar o al menos crear las instancias para que ello ocurra a través de este proyecto de ley. Y por último, para terminar, la profesionalización de la gestión municipal, donde también hay una serie de reformas, una de las cuales nuevamente es la creación de un sistema de alta dirección municipal que, al igual que el sistema de alta dirección regional, el sistema de alta dirección pública, permite fortalecer las capacidades profesionales de ciertas autoridades o más bien de ciertos funcionarios al interior del municipio. Lo que permite es dar un nivel técnico mínimo a algunos o a los funcionarios que toman decisiones relevantes, técnicas, a fin de fortalecer de ese modo la gestión municipal. Con esto termino la mirada a la agenda legislativa del gobierno en materia municipal, y en materia de descentralización y de participación municipal, que creemos van a permitir generar un ambiente que finalmente nos permita avanzar en ese cambio cultural que Andrés planteaba y que creo importante, como es fortalecer los gobiernos locales. Muchas gracias. Bien, con la exposición de Sebastián Soto concluimos el último panel de nuestro seminario, y a nombre del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Mayor quiero agradecer particularmente a la Academia Parlamentaria y a la Cámara de Diputados por permitirnos hacer este seminario aquí y trabajar en conjunto, particularmente a Gonzalo Vicente, director ejecutivo de la Academia Parlamentaria, a Verónica Osa, que con su trabajo acucioso y siempre pendiente nos ha permitido sacar el seminario adelante. Particular agradecimiento también al equipo de nuestro centro, siempre silencioso, pendientes y siempre trabajando, a Matías Vargas, a Alejandro Valdivia, a Leila Escobar, a Catalina Espinosa, a Nicolás Beñer, que se nos integra también, y a Javiera Ramírez. A nombre de la escuela, muchas gracias y bueno, pasamos a las preguntas. Creo que este ha sido el panel más ilustrativo que hemos tenido. Quedamos muy bien informados acerca de cómo los propios municipios ven sus problemáticas internas y, por otro lado, cuál es la agenda legislativa del gobierno en materia de descentralización, tanto a nivel regional como a nivel local. Tras las preguntas vamos a pasar al vino de honor de clausura del seminario, así que, bueno, lancémonos con las preguntas. Mi nombre es Jorge Cisterna, de la Agrupación Ciudadana Defendamos la Ciudad y de la Asociación Chilena de Voluntarios. Mis felicitaciones, excelente el panel ahí, y sí, una observación positiva. No sé por qué en tu presentación no señalaste, para mí, uno de los avances más grandes que han habido en materia de institucionalidad para la participación. La ley 20.500 de asociatividad y participación ciudadana, que significa un paso bastante significativo en materia de fortalecer la asociatividad y la participación ciudadana en la gestión del Estado. Para mí eso es mucho más significativo que muchos de los proyectos de ley que están aquí. Ahora bien, a nivel comunal, yo quería hacer una pregunta a la persona de Contraloría, pero se la hice afuera. Claro, quedé un poco preocupado porque
le voy a preguntar hasta qué punto la Contraloría está pendiente, está fiscalizando la correcta implementación de la ley a nivel comunal. La ley de 20.500 crea los consejos de la sociedad civil en todos los municipios del país que sustituyan los sescos, pero tienen mucho más atribuciones que los sescos. Me señaló de que lo tenían quisiera meter, pero no lo tenían en la agenda para el primer semestre, con lo cual hay que presionar al Contralor para que Contraloría se preocupe, o si no vamos a seguir teniendo los problemas que nosotros hemos visto. Nosotros hemos visto de que gran parte de los municipios, el reglamento de participación que acordaron no se